Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Siempre yo tengo que confesar, mi gente, que el honor, el placer es mío de yo poder compartir con cada uno de ustedes. Recuerden que este es su espacio, Modelos de este siglo. Así que denle a like, suscríbanse, comenten, compartan para que podamos seguir creciendo como canal, plataforma aquí en YouTube. Fíjense mi gente, yo quiero de corazón agradecer todo el apoyo que ha recibido el video anterior, que fue el primer conversatorio donde estuvimos interactuando con el médico y pastor Pedro Juan González bajo el tema de el pastorado y la intelectualidad. Todo aquel que todavía no lo ha visto, vaya, entre y vea ese interesante conversatorio que quita algunos prejuicios que hay con respecto al pastorado y a lo que es la intelectualidad. Entonces, muchas gracias de corazón por todo el apoyo. Hemos llegado a 235 visitas y vamos contando todavía, así que muchísimas gracias de corazón. Eso es lo que nos llena de satisfacción, de que puedan ver ese contenido y que puedan seguir compartiendo con otros y que sientan que es algo provechoso para ustedes. Entonces, en esta ocasión voy a tener un comentario acerca de la esencia de lo que hoy día celebramos como la Semana Santa o la Semana Mayor. Así que no se muevan de ahí porque en breves regresamos. Aquí estamos, mis hermanos. Aquí iniciamos con este conversatorio sobre lo que es la Semana Santa. Y yo usaba una palabra y decía la esencia de la Semana Santa. ¿Por qué digo la esencia de la Semana Santa? Porque la debilidad que nosotros tenemos como sociedad en sentido general es que nosotros no nos preocupamos por saber el trasfondo de las cosas que creemos o las que practicamos en el sentido religioso, político y social. En el sentido religioso, nosotros tenemos muchos problemas por lo que voy a plantear de ahora en adelante. Mayoría de las personas creyentes no saben distinguir entre lo que es lo tradicional y lo espiritual. Y fechas como estas nos dan evidencia de eso que yo estoy diciendo, de que hay un manejo o no hay un manejo entre estos dos términos que hoy vamos a tratar un poco de aclararlo para que así ustedes puedan estar mejor orientados. Lo tradicional y lo espiritual. Hay una cita bíblica que voy a usar que está en Marcos capítulo 7, verso 13, para que entiendan de qué vamos a hablar. El contexto de esta cita que voy a usar ahora es que Jesús se reúne para enseñarle a mucha gente acerca de lo que es la pureza interior, el cuidado que hay que tener con lo interior y no lo exterior. Entonces, él dice en Marcos, capítulo 7, verso 13, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. Entonces, Jesús está hablando a los líderes religiosos, a los escribas y a los fariseos específicamente. Y lo que le está diciendo es dos cosas que son las que tenemos que poner mucha atención. Que muchos de ellos, líderes religiosos, quitan la palabra de Dios, el mandamiento, e imponen su propia tradición. Lo que sale del ser humano, las enseñanzas, doctrinas, pero que son pensadas y estructuradas por el ser humano sin el toque divino. Entonces, eso pasa muchísimas veces. Y esto que conocemos como la Semana Santa, lamentablemente ha tenido este problema durante toda la historia que se ha venido celebrando. En cada una de las culturas han agregado muchísimas tradiciones que no tienen que ver nada con lo que es el propósito verdadero, la esencia, como dije anteriormente, el cual es, esta esencia de lo que es la Semana Santa, es en su naturaleza espiritual y no tradicional.
Pero lamentablemente, vuelvo y repito, durante su desarrollo en las diferentes culturas, a la esencia de la Semana Santa se le ha agregado muchísimas cosas que solo son tradiciones del ser humano, más nada. Entonces, vamos a ver dónde nace lo que es la Semana Santa, o sea, de dónde viene, cuál es la esencia de esto que celebramos hoy. Miren, para saber desde la raíz, vamos a venir desde la raíz hasta la última ramita del árbol, pero venimos desde la raíz. Hay en tres idiomas diferentes hay un término que ustedes deben saber, que es el Pesaj, que viene del hebreo, Pascat, que viene del griego, y Pascua, que es la traducción del latín al castellano, al español. Entonces, ese término está en tres idiomas diferentes. Y de ese término es que viene la esencia de lo que hoy celebramos como Semana Santa, que el nombre original debe ser, es Pascua realmente. Vámonos a la primera pregunta que debemos hacer entonces. ¿Dónde nace la Pascua? Los términos que hemos usado ahora recientemente. Obligatoriamente tenemos que irnos al libro de Éxodo, Antiguo Testamento, donde podemos conocer la historia del libertador llamado Moisés, que Dios llama para sacar el pueblo de Israel, que era esclavo. Bueno, ustedes conocen la historia mayormente porque lo han visto, si no lo han visto en YouTube, lo han visto en películas, lo han visto en telenovelas, en los canales de aquí dominicanos. La idea es que estamos hablando de 1250 años a 1450 años antes de Cristo. Entonces, el pueblo hebreo era esclavo de la nación de Egipto y ellos entonces, el sentido viene por las 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces, para que los miembros del pueblo hebreo no fueran afectados por la última plaga, Dios dio la orden a Moisés de que en cada uno de las entradas, de la puerta de entrada de las tiendas o de las casas de los hebreos, se pusiera un poquito de sangre de un cordero para que cuando el espíritu de muerte pasara por ahí, entonces no afectara a los del pueblo hebreo, sino que solamente afectara a los del pueblo, a los de la nación de Egipto. Entonces, el sentido de la palabra Pascua, el significado literalmente, con el uso que dentro del contexto que estamos diciendo en Éxodo, es pasar, paso o pasar de largo. Entonces eso fue lo que hizo que se nombrara esto como Pascua, la cual después se constituyó como una fiesta del pueblo judío. El significado, vuelvo y repito, es pasar o paso. Entonces, los hebreos celebraban coherentemente porque ellos recordaban lo que pasó en Egipto cuando Dios lo libró de la muerte de sus hijos primogénitos. Oiga bien, el sentido, la coherencia que para los hebreos tiene es que ellos celebraban la Pascua, lo que usted y yo conocemos hoy como Semana Santa, porque Dios a ellos los libró de que el espíritu de muerte afectara a su gente por la sangre del cordero que tenían en los frentes de su casa, en las puertas, en las entradas. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que entender, porque ahí es que está la esencia, señores. Cuando hablamos de Semana Santa, estamos hablando de la Pascua. Y la Pascua viene de la celebración judía, desde allá, desde Éxodo, vienen los judíos celebrando, y la celebración fue, o la esencia de la celebración era, que ese espíritu de muerte en la última plaga no afectó a los del pueblo hebreo, porque ellos tenían, por la misericordia de Dios, habló a Moisés, y Moisés dio el mensaje de que ellos tenían que poner un poquito de sangre de un cordero, para que así cuando el espíritu de muerte pasara, no afectara a sus hijos, sino que solamente afectara
a los hijos de los egipcios. Esa es la esencia, lo estoy resumiendo lo más que pueda. Entonces, ¿cómo se involucra esto, que es una fiesta judía, con nosotros entonces? Esa es la tercera pregunta que debemos hacernos entonces. Vuelvo y repito, ¿cómo se involucra esta fiesta que es judía con nosotros? ¿Cómo llega esto hacia nosotros? Bueno, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Colosenses capítulo 2, verso 17. Pues esas reglas, esas acciones del Antiguo Testamento son sombras de la realidad. Entonces, la realidad, dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, verso 17, que Cristo mismo era la realidad de esas cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a probar ahora de manera correcta. Vamos a entender ahora. ¿Cómo se involucra Cristo con la Pascua? Entonces nos vamos a Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se encuentra con Jesús por primera vez y la forma en como él presenta a Jesús es: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que la pregunta es: ¿cómo se enlaza la Pascua, que viene siendo una fiesta judía, con nosotros ahora, los que somos creyentes en Cristo? Estamos dando la pauta ahora. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la centralidad de por qué nosotros entonces celebramos la Pascua. Para los hebreos, vuelvo y repito, el que el espíritu de muerte pasara, eso es Pascua, pasó y no le afectó a ellos, es el motivo de por qué ellos lo celebran. Entonces, el motivo de nosotros celebrar la Pascua es ahora entonces por lo que Cristo hizo en la cruz. Explico. A Jesús se le llamó el Cordero de Dios, haciendo alusión a lo que él venía a hacer en la cruz del Calvario. En la antigüedad, en el evento del Éxodo, los hebreos fueron protegidos por la sangre de ese corderito. ¿Cierto? Ahora Cristo viene como un cordero porque iba a derramar su sangre en la cruz para el perdón de los pecados de nosotros, de nosotros o de la humanidad completa. Así como la muerte no tocó a los hebreos, tampoco entonces la muerte toca a todos los que creemos en Cristo Jesús. Cristo es, o ese corderito, esa sangre que se utilizó en aquel tiempo para ponerle en las entradas de los hebreos, eso era un simbolismo de lo que Cristo venía a hacer. Entonces, así como los judíos celebran la Pascua, ese paso que tuvo el espíritu de muerte por esa sangre que tenían delante en sus hogares, eso mismo celebramos nosotros, celebra usted y debería celebrar todo el que hace memoria de lo que es la Semana Santa. Pero como dije en la introducción ahorita, lamentablemente nosotros no sabemos desligar el término tradición con espiritualidad. La Semana Santa no es algo tradicional, la Semana Santa es algo espiritual, mi gente. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que la mayoría de la gente lo hace de manera tradicional? La forma en cómo lo celebran. No tengo que abundar mucho en eso. Todos sabemos qué hace la mayoría de la gente en Semana Santa. Pero no se puede culpar en un sentido porque ellos no conocen la esencia de la Semana Santa. La Semana Santa es algo espiritual, es recordar la Pascua, es recordar el paso del espíritu de muerte o de lo que nosotros teníamos como condenación delante de Dios, que ahora Cristo, como el Cordero que fue sacrificado y derramó su sangre, ahora nos libra a nosotros de la perdición eterna.
Entonces, ¿por qué se llama Semana Santa? ¿Por qué se le ha dado ese título cuando el nombre real debe ser Pascua? Se le llama Semana Santa porque hay una serie de eventos durante el transcurso que no podemos hablar mucho tampoco de fecha, porque se hace de manera tradicional en esta fecha, pero no hay una seguridad para decir en esta fecha exclusivamente. Pero independientemente, si usted sabe el sentido real de lo que es la Pascua, la Semana Santa como se denomina hoy día, no importa en el día que usted lo celebre ni en el mes que usted lo recuerde. Al contrario, deberíamos mantenernos recordándolo día tras día. Entonces, Semana Santa es porque hay una serie de eventos durante eso que se entiende que fue la última semana antes de Cristo llegar a lo que fue la crucifixión. Por ejemplo, empieza con lo que es el Domingo de Ramos. Pero tenemos todos los años del mundo celebrando el Domingo de Ramos, pero no sabemos la esencia del Domingo de Ramos. No sabemos por qué se le llama el Domingo de Ramos. O sea, no sabemos por qué sucedió eso. Entonces, esa cuestionante nosotros debemos hacerla, señores, para todos los eventos religiosos, para todas las prácticas religiosas, políticas, sociales. Vamos a cuestionar, señores. Vamos a indagar. Que esto es lo que queremos, motivar a que sepamos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Entonces, el sentido real del Domingo de Ramos, que es el único evento que voy a mencionar para no extender tanto el video. En la Biblia, esto se le llama la entrada triunfal realmente. Ese es el nombre correcto. Más que el Domingo de Ramos, debería ser la entrada triunfal. ¿Y qué sucede? Que hay un evento en la Biblia donde vemos a Jesús entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un asno, un burrito, y recibido por la gente con diversas ramas y con algunas palabras que se le hacían a los reyes, principalmente a la gente política, cuando entraba a una ciudad. En este caso, a Jesús se le decía Hosanna en las alturas, que es una frase para para hacer una alabanza, especialmente a alguien que era políticamente un rey o alguien así. Entonces, lo que está sucediendo ahí es un cumplimiento de una profecía que estaba escrita desde el Antiguo Testamento. Que Jesús, no solamente eso, lo de la entrada triunfal, muchísimas cosas de las que Jesús hizo simplemente fueron cumplimientos de profecías que estaban hechas desde el Antiguo Testamento. Esta de la entrada triunfal fue un cumplimiento de una profecía que está en el libro profético de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Escuchen la cita como dice: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces, ustedes dirán, ¿y cuál es el significado de que Jesús hiciera esto? Lo que había era un conflicto de poder en ese momento. El pueblo quería darle a Jesús una entrada triunfal. Ya lo estaba reconociendo como alguien que venía a salvar a su pueblo. Pero políticamente hablando, los gobernadores no querían que esa fama de Jesús se expandiera. Entonces se cumple la profecía, Jesús entrando triunfalmente, con la división de cómo se quería Jesús. El pueblo ya lo estaba más o menos queriendo como alguien, pero los políticos no estaban dispuestos a aceptar ya la fama, el poderío de Jesús. Ahora, Jesús no viene montado en caballos ni en carruaje. ¿Por qué? Porque eran los políticos, los reyes que entraban de esa manera, los poderosos. Jesús lo que hace es que entre en un burrito para pasar de manera humilde y desapercibido.
y no hacer mucho escándalo para llamar a la atención, para no llamar a la atención de lo que eran los gobernantes de ese momento de Jerusalén. Todo lo que se hace ahí, señores, es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, mi gente, a manera de conclusión, yo quiero que todo el que vaya a ver este comentario pueda reflexionar y pueda entender de que no es un asueto. O sea, la Semana Santa no es eso que creemos. La Semana Santa tiene un contexto, una esencia, que lamentablemente por tradición se celebra en esta fecha específicamente, y que muchísima gente, muchísimas civilizaciones, muchísimas culturas le han agregado cosas que no tienen que ver nada con la esencia de la misma. El no comer carne, el no ir a los ríos, el no tener relaciones en medio de la Semana Santa, el pensar que solamente en esta semana yo tengo que reconciliarme con Dios, en el pensar de que, bueno, en esta semana yo no voy a hablar mentiras, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. En esta semana, todo lo encaja en esta semana. Es una forma tradicional de pensar en la Semana Santa. Pero la Semana Santa, la Pascua, es algo espiritual, mis hermanos. La Pascua es lo que el Cordero de Dios vino a hacer en la cruz del Calvario, el sacrificio que él hizo para derramar su sangre, y que esa sangre hoy día nos cubra de pecados a nosotros. Y así nosotros poder aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador y empezar a vivir una vida conforme a la guianza de su Espíritu Santo. Así que cuando nosotros partamos de este mundo, entonces nos vamos con la confianza de que viviremos eternamente en su presencia. Recuerden que yo soy Víctor Madera y este es su espacio, Modelos de este siglo. Así que nos vemos en una próxima. Muchas bendiciones, pásenla bien y cuídense mucho en todo este proceso y estos días feriados que estamos teniendo. Bendiciones a todos.